Bienvenidos estudiantes del tercer año del Bachillerato Científico con énfasis en Ciencias Básicas. Hoy el cuadernillo del estudiante o Aponde A nos trae el siguiente tema Ombo Epuna, actividad enzimática, factores que afectan su actividad. Actividad de inicio o tembiapoñe Puna. La profesora Ana Lía presenta una maqueta en la que se observa la actividad de la enzima y solicita responder a las siguientes preguntas. En la imagen vemos a la enzima cuando reconoce a su sustrato, cuando se une al mismo y libera los productos. ¿Escuchaste alguna vez hablar de las enzimas? ¿Cómo interpretas el término? ¿Qué actividad cumplen las enzimas en las células? ¿Qué puedes interpretar de la imagen? Luego de responder a las preguntas, pasamos a la información básica o Maranducuapuna. Las enzimas son el grupo más variado y especializado de las proteínas. Su función es actuar como catalizadores, permitiendo que las reacciones que transcurren en los seres vivos puedan desarrollarse a un ritmo adecuado. Un catalizador, por definición, es un compuesto que con una sola presencia aumenta la velocidad de la reacción sin experimentar ninguna modificación. Las enzimas son capaces de acelerar reacciones químicas específicas en un medio acuoso y en condiciones en las que los catalizadores no biológicos serían incapaces de realizar iguales funciones. Su capacidad catalizadora depende de su conformación. La supresión de alguno de sus niveles de estructuración causa la pérdida del funcionamiento. Gran parte de sus propiedades catalíticas radica en el grado de especialización que presentan respecto a las sustancias reaccionantes o sustratos. Clasificación. Desde 1961, la Unión Internacional de Bioquímica utiliza un sistema de clasificación y denominación adoptado por convenio, que clasifica las enzimas en 6 grandes grupos. La primera, oxidorreductasas. La segunda, transferrasas. La tercera, hidrolasas. La cuarta, liasas. La quinta, isomerasas. Y la sexta, ligasas. La actividad enzimática es la acción en la cual las enzimas absolutamente deben intervenir en un 100% dentro de los sistemas vivos, ya que las reacciones sin realizarse la catalización, tienden a ser lentas y las posibilidades que tiene una molécula de cambiar en un ambiente estable, como es el medio biológico, son muy bajas. De ahí que las enzimas proporcionen al medio adecuado para contrarrestar la lentitud en la realización del cambio. En una reacción química, la conversión de sustrato en producto requiere una situación energética intermedia que se denomina estado de transmisión, donde el nivel de energía es superior a la del sustrato o del producto. La diferencia entre el nivel de energía basal y la correspondiente al estado de transición se denomina energía de activación, y cuanta más alta sea, menor será la velocidad de reacción. La presencia del catalizador provoca una disminución en la energía de activación requerida, y de esta forma aumenta la velocidad con que se desarrolla la misma. La forma que tiene la enzima de realizar su actividad catalítica será en primer lugar unirse con el sustrato y en segundo lugar facilitar la modificación del mismo para su cambio de producto. En la imagen podemos observar cómo la enzima se ensambla con el sustrato en un complejo llamado ES, complejo enzima-sustrato. Posteriormente, la enzima se retira liberando los productos que provienen de la destrucción catalítica del sustrato. Unión de la enzima con el sustrato. La molécula o moléculas a modificar se sitúan en una región concreta de la enzima denominada centro o sitio activo. Esta zona de la enzima es responsable de las dos propiedades básicas de la molécula, la especificidad y la acción catalizadora de la proteína. Dentro de todo el conjunto de enzimas hay quienes presentan una alta especificidad, aceptando tal como un solo tipo de moléculas sobre las que realizar la catalización y siendo capaces de discriminar incluso entre moléculas isoméricas. Por otro lado, otras enzimas con un menor nivel de especificidad catalizan reacciones utilizando como sustratos moléculas que presentan una cierta similitud. La interacción entre enzima y sustrato se realiza a través de enlaces de naturaleza débil entre la molécula del sustrato y el centro activo. Cuanto mayor sea el número de estos enlaces, mayor será la especificidad de la enzima y mayor también su capacidad de discriminar
entre dos sustratos estructuralmente próximos. La especificidad de las enzimas fue estudiada ya en 1890 por Fischer mediante el modelo de la llave y la cerradura, según el cual el centro activo y sustrato presentaban morfologías complementarias que les hacían encajar como una llave y su cerradura. Actualmente se conoce que al unirse el sustrato al centro activo pueden desarrollarse interacciones entre ambos que producen cambios en la morfología tanto del sustrato como del centro activo, pasando a considerarse en un segundo modelo, que es el modelo de Koshland y Neat, que se denomina modelo del guante y la mano o la teoría del ajuste inducido. A través de este segundo modelo se afirma que los enlaces no solo servirán para enlazar sustrato y centro activo, sino para facilitar la transformación del sustrato en producto. La catálisis enzimática. Como las enzimas son catalizadores en una eficacia muy completa y muy elevada, comparados con los catalizadores no biológicos, ya que pueden incrementar la velocidad 100.020 veces. La forma de llevar a cabo esta aceleración se apoya en diversos mecanismos. Los mejores mecanismos estudiados son disminución de la entropía. Las colisiones de las moléculas en disolución pueden ser escasas. La existencia y acción de una molécula más grande con tendencia a unir y colocar correctamente los sustratos facilita la transformación. Facilitación del medio ambiente de la reacción. El centro activo de la enzima dispone de grupos funcionales que pueden modificar el medio ambiente del sustrato. Por ejemplo, situándolo en el medio hidrofóbico que produzca su desolvatación y que este cambio en su entorno posibilite la reacción. Introducción de tensión o distorsión sobre el sustrato. La complementariedad entre el centro activo y el sustrato provoca tensiones sobre la molécula del sustrato favoreciendo la aparición o desaparición de enlaces que facilita su transformación en producto. Existencia de grupos catalíticos específicos. El centro activo puede disponer de grupos funcionales catalíticos que colaboren de forma directa en la formación o rotura de enlaces. Dentro de estos sistemas existen dos variedades: grupos catalíticos ácidos básicos, que participan dando o aceptando protones y permiten el desarrollo de la reacción hacia la formación del producto, y grupos catalíticos covalentes, que mediante la reacción de enlaces covalentes transitorios con el sustrato direccionan la reacción en el mismo sentido que los anteriores. Cinética enzimática. El estudio de la actividad enzimática implica el análisis de la velocidad de actuación de la enzima. La velocidad de catálisis de una enzima podría determinarse bien como velocidad a la que se forma el producto o bien como velocidad a la que desaparece el sustrato. La concentración del sustrato afecta de manera muy importante la velocidad de la enzima. Los factores que influyen en la actividad enzimática son el pH. Todas las enzimas tienen en su estructura primaria aminoácidos con grupos radicales ionizables dependiendo del pH del medio en el que se encuentren. Pueden no tener carga o por el contrario estar cargados, positivamente o negativamente. Estas cargas sirven para estabilizar la conformación natural de la proteína y cuando el pH las cambia, también se modifica la estructura llevando en último extremo a la desnaturalización de la proteína y en el caso de las enzimas a la pérdida de su actividad. La temperatura. Este factor presenta dos efectos contrapuestos. Por un lado, el aumento de temperatura produce de forma general un aumento en la velocidad de cualquier reacción química. Pero por otro lado, las enzimas experimentan desnaturalización y pérdida de actividad al superar una determinada temperatura. La inhibición enzimática. Al conjunto de moléculas que disminuyen la actividad enzimática se les denomina inhibidores, y en las reacciones químicas del organismo vivos son utilizados para controlar el grado de actividad de una enzima concreta. Parte de esta utilidad puede estudiarse en muchas de las acciones de los fármacos, cuyos efectos se fundamentan en su acción como inhibidores de mayor o menor proteína de alguna enzima. Tal es el caso de un fármaco como la aspirina, el ácido acetilsalicílico, que inhibe la primera enzima de la síntesis de las prostaglandinas. Dependiendo del tipo de unión que establezcan con la enzima, hay dos grandes grupos de inhibidores: los inhibidores reversibles, los inhibidores competitivos, denominados así porque compiten con el sustrato por ocupar el centro activo. Estas moléculas presentan una semejanza estructural con el sustrato que les permite situarse en el centro activo y bloquear la catalización enzimática, lo que desde el punto de vista cinético supone un descenso en la velocidad de la reacción. Los inhibidores no competitivos se unen a la enzima en puntos distintos al centro activo. Su unión incapacita a la enzima para desarrollar su acción catalítica y en este caso el aumento en la concentración del sustrato
que no revierte la inhibición. Los inhibidores acompetitivos o incompetitivos no presentan afinidad por la molécula de enzima libre, sino que se unen a la enzima cuando ésta se encuentra formando el complejo enzima-sustrato, inhabilitándole para continuar el proceso y formar el producto. Inhibición irreversible son los que se unen a la enzima mediante enlaces covalentes bien en el centro activo o en cualquier otro lugar, causando una inactivación permanente. Muchos fármacos presentan este mecanismo de acción, como por ejemplo la penicilina y otros antibacterianos que bloquean enzimas claves, impidiendo en este caso la actividad de síntesis de la pared bacteriana. Algunas enzimas son usadas comercialmente, por ejemplo en la síntesis de antibióticos y otros productos farmacéuticos. Después de leer la información, te invito a que completes las actividades. La primera, subrayamos lo que corresponde al concepto de enzimas. La segunda, luego de analizar el tema, mencionamos las características de la catálisis enzimática. La tercera actividad, completamos el siguiente esquema sobre las clases de enzimas y sus reacciones catalizadoras. El cuarto ejercicio, explicamos los factores que influyen en la actividad enzimática. El quinto, indicamos con B para las proposiciones verdaderas y F para las falsas, justificando la elección falsa. La acción de las enzimas es absolutamente necesaria para los sistemas vivos. B. La función del pH es actuar como catalizadores, permitiendo que las reacciones que transcurren en los seres vivos pueden desarrollarse en ritmo adecuado. C. Las enzimas son catalizadores con una eficacia muy alta comparados con los catalizadores no biológicos. D. El factor temperatura tiene en su estructura primaria aminoácidos con grupos radicales ionizables. E. Los catalizadores son capaces de acelerar reacciones químicas específicas en un medio acuoso. Y el último ejercicio, a través de un breve argumento reflexionamos sobre las moléculas orgánicas que actúan como catalizadores de las reacciones químicas. De esta manera concluimos la clase de biología de la fecha. Hasta la próxima.